Qué gusto verles otra vez en esta noche de miércoles. Estamos casi a la mitad de la semana y vamos a continuar recibiendo la palabra para que podamos continuar también siendo edificados con ella misma. Yo les decía al inicio del servicio que siempre que nos reunimos los hijos de Dios, siempre el Señor, previo a nuestras reuniones, siempre el Señor trabaja preparando la mesa para que cada uno de nosotros vengamos con una disposición del corazón a ser alimentados con la palabra. Así que el día de hoy vamos a acercarnos a la mesa del Señor, vamos a acercarnos a esa mesa como cuando usted se acerca a la mesa de su casa a participar de los alimentos y le da gracias al Señor por el alimento que Dios pone en su mesa. ¿Sí le da gracias a Dios por el alimento que Dios pone en su mesa? Porque mucha gente no tiene lo que nosotros tenemos. Tenemos una casa donde vivir, tenemos el sustento diario y mucha gente no lo tiene. Pero nosotros lo tenemos y eso y muchas otras cosas más son motivos de gratitud. Así que hoy, en esta noche, venimos a la casa del Señor y venimos a alimentarnos, a acercarnos a su mesa. Así que dispongamos nuestro corazón con gratitud para recibir su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias porque siempre tú preparas la mesa y el platillo, Señor, es el mejor platillo que jamás alguien pudiese haber experimentado comer. Es tu palabra, Señor. Hay miles y miles de personas aún alrededor del mundo que no te conocen y por ese hecho de no conocerte, Señor, pues no pueden acercarse a conocer el verdadero alimento que nutre el alma, que nos fortalece, que nos anima a seguir adelante en la vida cristiana, en medio de un mundo lleno de tinieblas, en medio de un mundo de tanto pecado, porque en este mundo impera el pecado por causa del príncipe de este mundo que es Satanás y que ha dañado a tanta gente, Señor. Pero nosotros estamos aquí y estamos con el privilegio de poder acercarnos a tu mesa. Tú nos invitas a acercarnos a ella y recibir el alimento que tú ya previamente has preparado. Abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Ahí está el título en la pantalla para los que suelen anotar. Insisto en esto, sigan ustedes haciendo sus propias anotaciones. Estamos desarrollando la serie La oración como una doctrina cristiana. Y el día de hoy vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos es útil la oración? Antes de entrar en el mensaje, ¿alguien tiene alguna idea de por qué es útil la oración? ¿La oración es útil o es inútil? Sumamente útil. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Una forma de comunicarnos con el Señor, muy bien. ¿Por qué más? Porque a través de la oración recibimos la provisión del Señor, muy bien, muy bien. ¿Por qué más? ¿Alguien más? Aquí. Dios nos ordena, muy bien. De esto y de muchas otras cosas más vamos a estar hablando. Quiero que me acompañen pues a Jeremías capítulo 33, versículo 3, un texto que posiblemente muchos se saben de memoria. Y dice así, el profeta de Dios, Jeremías, el profeta sufriente, el profeta que lloraba, el profeta que se lamentaba por ver el pecado del pueblo de Dios. Y una y otra vez Dios lo usó para hablar al pueblo de Dios al arrepentimiento.
y en este caso está haciendo un llamado a un tiempo de clamor. Dice Jeremías 33:3. Acuérdense que cuando en el Antiguo Testamento los profetas hablaban, estaban hablando en nombre de Dios. Decían, así dice el Señor. Y era Dios mismo hablando. Y este es el caso de Jeremías. Dios hablando, usando a Jeremías. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Antes de seguir adelante, quiero que pongamos atención y podamos aprender que este texto está en el contexto de la respuesta que Dios le da a Jeremías mientras él estaba preso en el patio de la guardia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Jeremías está ahí conectado con el Señor. Jeremías era un profeta que, como todos los profetas, oía con mucha claridad la voz de Dios. Y Dios le hace una serie de promesas a Jeremías que tenían que ver con el pueblo de Israel. Jeremías fue un profeta de Dios que Dios usó para hablarle al pueblo de Israel. Entonces, este es un caso como este. Entonces está Jeremías preso y Dios le hace una serie de promesas para el pueblo de Israel que consistían en restauración, consistían en la bendición de Dios, siempre y cuando tanto el profeta como el pueblo de Israel atendieran justamente a esta invitación. ¿Cuál es la invitación? Clamar a Él. En toda situación, cualquier situación en la que tú o yo nos encontremos, por más difícil, por más apremiante que sea, el principio que debemos aplicar nosotros los cristianos es primero ir y clamar a Dios. Clamar a Dios. Y entonces dice ahí la promesa, dice el Señor, entonces yo responderé. Ya hemos hablado bastante acerca de que Dios responde las oraciones. Y algunas de esas promesas que Dios le hace a Jeremías, que en realidad eran promesas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el versículo 6 dice que es una promesa de sanidad. Dice ahí el versículo 6, Jeremías 33:6. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Escuchen esto, esa sanidad y esa medicina no era propiamente una sanidad y medicina para el cuerpo físicamente, aunque lo incluye al cuerpo, ¿sí? Pero esa sanidad y esa medicina a la que se está refiriendo Dios era una sanidad del alma. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que sus hijos nos mantengamos en salud espiritual. Y Él nos da su medicina. El domingo hablábamos, si alguno de ustedes no escuchó el mensaje, escúchelo, le recomendamos que lo escuche. Hablamos de un virus que se llama amargura, pero que esa amargura es un sentimiento de la carne. ¿Por qué se amarga una persona? Hay muchas razones que las hablamos el domingo, pero la medicina que Dios nos da para la salud espiritual en el caso de la amargura, pues no es otra cosa más que el perdón. Esa es la medicina. A eso se está refiriendo Jeremías. Dice, yo les traeré, esta es la promesa, yo les traeré sanidad y medicina al alma. Porque Dios no quiere que estemos tristes, Dios no quiere que estemos enfermos del alma, tampoco quiere que estemos enfermos del cuerpo. Por eso Él es el único que puede traerse sanidad, medicina, y luego sigue diciendo, y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Una persona que está amargada, resentida, no tiene paz en el corazón. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que experimentemos su paz. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede proveer la medicina y el bienestar que necesitamos. Entonces, les revelaré abundancia de paz y de verdad, para que caminemos en su verdad. Otra segunda promesa
que Dios le está haciendo al pueblo de Israel es un cambio completamente del ser interior. Dice el versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad. ¿Cuántos saben que hay maldad en el corazón? Bueno, Jeremías mismo lo dijo en el capítulo 29, ¿sí? Jeremías 29, 7, dice, el corazón es maligno y perverso, ¿sí? ¿Quién lo conocerá? Pues solamente Dios, ¿sí? El corazón así es. Entonces dice el Señor, yo los voy a limpiar en su ser interior, los voy a limpiar de toda la maldad. Dice, toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Esta promesa pues habla de limpieza, de purificación y de perdón que solamente Dios nos puede dar. Solamente Él nos puede limpiar, solamente Él puede purificarnos y solamente Él puede perdonar todos nuestros pecados, ¿sí? Por eso es importante que cuando vayamos a la presencia del Señor siempre vayamos con una actitud humilde, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra condición pecaminosa y poder decirle, Señor, como decía David, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad y límpiame y purifícame. Entonces la segunda promesa que hace Dios al pueblo de Israel es una promesa de sanidad o de salud interior. La tercera promesa habla de una promesa de restauración que solamente Dios puede hacer. Nada más pensemos un momento, cuando andábamos allá en el mundo, vivíamos de acuerdo a cómo vive el mundo, y el mundo nos golpeó por allá, el mundo nos maltrató, llegamos como el hijo pródigo de haber comido de las miserias del mundo, ahora llegamos a los caminos del Señor y no llegamos bien, llegamos golpeados, llegamos maltratados por causa de nuestra vida en el mundo. Pero entonces cuando llegamos a los caminos del Señor, Él empieza a restaurarnos. Como cuando a ti te gusta, por ejemplo, una mesa y dices, esta mesa me gusta mucho, no me quiero deshacer de ella, pero ya está un poco maltratada, voy a restaurarla. Y entonces si es una mesa de madera, te pones a lijarla, te pones a cuidarla, a darle pintura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y le haces una restauración. Bueno, así veníamos nosotros del mundo, veníamos golpeados, pero Él nos restaura. Dice el versículo 9, me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Sí? La paz verdadera solamente la podemos encontrar en Dios, solamente en Él. La paz que requiere el alma solamente la podemos encontrar en Él. Así que las promesas de Dios, dice, yo les sanaré, yo les purificaré, yo les limpiaré, yo les perdonaré y yo los restauraré. Estas promesas, todas estas promesas que acabo de mencionar, quedaron condicionadas al clamor tanto del profeta como del pueblo. Por eso en el versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te responderé de acuerdo a lo que te he prometido. ¿Y cuántos saben que Dios responde? Cuando Él nos promete algo, Él nos responde, porque así es Dios. Dios es cumplidor de pactos, es cumplidor de promesas. Bueno, este verbo, clamor, es un verbo que contiene varias traducciones. Voy a mencionar solamente dos. Clamar significa clamar a viva voz por una necesidad específica. Clamar a viva voz, ¿sí? Y ahí clamar, aquí se oye muy simple, pero habla de un grito también, como un grito desesperado, ¿verdad? Eso es clamar. Pero el sentido que le está dando el verbo ahí, en este caso en Jeremías 33, clama a mí,
tiene el sentido de clamar a Dios, de gritar a Dios, no gritarle a Dios enojado, sino: Señor, estoy desesperado y tengo hambre y sed de ti. Pero clamar por una necesidad específica. ¿Has tenido alguna necesidad específica que le clamas con todo tu corazón al Señor y le dices: Señor, por favor, ayúdame? A lo largo de mis 30 y tantos años que tengo caminando con el Señor, nos han venido una y otra vez situaciones, y seguirán viniendo. Bueno, esos son los momentos en los que tú y yo podemos acercarnos con Él a clamar por cualquier necesidad que haya en nuestra vida. La segunda traducción del verbo clamar en el hebreo es solicitar la ayuda de Dios. Porque Dios es el único, primero, que estará dispuesto, pero además será el único que es capaz de responder a cualquier oración de acuerdo a su perfecta voluntad. Dios está dispuesto, hay que clamar a Él porque Él está dispuesto, y además es el único capaz de responder nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. Así que clamar, cuando dice Jeremías ahí: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Porque este texto, Jeremías 33:3, muchos no lo sabemos de memoria, pero a veces no lo aplicamos adecuadamente, o a veces lo repetimos nada más por repetirlo. Por eso yo quise darles el contexto. El pueblo de Israel estaba cautivo todavía en Babilonia, estaban ya a punto de salir. Allí estaba Jeremías, estaba preso. Y lo que Dios les está hablando es: ¿quieres salir de tu cautividad? ¿Quieres salir del encierro en el que te encuentras? Pues clama a mí y yo te voy a responder. ¿Y cuántos saben que el pueblo de Israel salió del cautiverio por 70 años que fueron llevados allá a Babilonia? Después de 70 años, Dios respondió y cumplió estas promesas que Dios le hizo a su pueblo, ¿sí? Entonces, aquí ya de entrada le estamos dando respuesta a esta pregunta: ¿por qué nos es útil la oración? La respuesta es: porque Dios es el único capaz de responder de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Anótele bien ahí. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo esta pregunta. ¿Por qué es útil la oración? Porque Él es el único capaz de responder de acuerdo a su voluntad. Tú puedes ir y pedir oración a alguien, y está bien, porque es bueno. Aquí hacemos llamados. ¿Tienes alguna necesidad? Pues pon tu petición de oración y vamos a orar juntos. Pero el que va a responder al final de cuentas va a ser Dios. ¿De acuerdo? Ya dijimos pues entonces que Jesús, siendo el Hijo de Dios, santo, sin pecado alguno en su parte humana, Él amaba la oración, Él practicaba la oración todos los días. Él necesitaba orar al Padre, pero también Él necesitaba clamar cada día al Padre por su provisión. Y si Jesús lo hacía, pues cuánto más nosotros tenemos que hacerlo con tantas necesidades que luego vienen a nuestra vida. Dice Marcos capítulo 1 versículo 35: levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Es interesante ver que dice el texto aquí que era aún muy oscuro, todavía no amanecía. Son las mejores horas donde está toda la quietud, donde no está el ruido de los autos, donde no está la distracción que puede venir a robarnos esos momentos de intimidad con el Señor. Y esos son los mejores momentos que tú y yo podemos encontrar para escuchar con claridad la voz del Señor. Y así lo hacía Jesús. Ya vimos también en las predicaciones anteriores que la iglesia primitiva, los primeros cristianos de los primeros 3 siglos, era una iglesia que oraba todos los días, 3 veces al día. Iban al templo, oraban en las casas. Era una iglesia que oraba, ¿sí? Una ocasión agarraron a Pedro, lo encarcelaron injustamente por predicar el evangelio. ¿Y saben qué hizo la iglesia? La iglesia se puso a orar, porque era una iglesia que oraba. Nosotros nos llamamos casa de oración, por lo tanto pues debemos de ser una casa que ora. ¿Cuántos oran? Debemos orar. La oración pues es una doctrina
que todos los cristianos debemos de practicar. Hace un par de semanas atrás le estuvimos dando respuestas a algunas preguntas. Voy a mencionarlas rápidamente así a vuelo de pájaro, ¿sí? Para conectarnos con todo lo que Dios nos quiere enseñar ahora. Lo voy a hacer así rápido. Estas preguntas ya les dimos respuesta para conectarnos con lo que sigue. La primera pregunta que respondimos fue: ¿por qué tenemos que orar y pedirle a Dios lo que necesitamos si Él lo sabe todo? ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos, porque Él lo ordena, porque es un acto de obediencia, porque debemos orar sin cesar como lo estableció Pablo, y ahí sin cesar significa con toda persistencia pero con regularidad. Además también comentamos que la oración es como la tubería por donde fluye la provisión de Dios. Por eso debemos orar, por eso es útil la oración. También la segunda pregunta que le dimos respuesta es: ¿cuál es la postura correcta que debemos asumir o adoptar los cristianos cuando oramos? ¿Será solamente de rodillas? ¿Sentados? ¿Parados? Bueno, la respuesta es: la postura correcta es la del corazón. Tú puedes estar sentado de rodillas, puedes estar orando y tu corazón no estar ahí en comunión con el Señor. Entonces, la postura correcta de un cristiano al orar es la postura del corazón. ¿Cuál es la postura? Pues una postura mansa, humilde, sencilla. Otra pregunta que respondimos: ¿cuál es el lugar más adecuado para la oración? ¿Será solamente en el templo? No, es en todo lugar. Tú y yo podemos encontrar un lugar donde poder conectarnos con el Señor. Lo importante es precisamente que nos conectemos. Otra pregunta fue: ¿cuánto tiempo debemos invertir en la oración? Porque quien ora 5 horas en relación al que ora 1 hora, ¿es más espiritual el de 5 horas que el de 1 hora? ¿O el de 15 minutos? No. La respuesta es: según tu alma lo necesite. Hay momentos en que estamos en un contacto de intimidad tan fuerte con el Señor que puede pasar 1 hora, 2 horas. No hay un tiempo específico. Lo que el alma necesita. O cuando ya Dios hizo contigo lo que Él quería hacer durante tu tiempo de intimidad con Él, eso basta. Ese es el tiempo. Y otra pregunta que hicimos: ¿contesta Dios todas las oraciones de sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí las contesta. No siempre las contesta de acuerdo a lo que pedimos, ¿verdad? Pero siempre contesta. ¿Por qué entonces nos es útil la oración? Bueno, cuando nos encontramos, esta es la pregunta, aquí nos conectamos con lo que sigue. Cuando nos encontramos pues en alguna necesidad y requerimos de un milagro de Dios que obre a nuestro favor o a favor de alguien más, regularmente lo que hacemos como hermanos en Cristo, y es bueno hacerlo, es comunicarnos de alguna manera las necesidades. Acuérdense que somos el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás miembros juntamente con él debemos dolernos, así lo decía Pablo. Cuando un miembro tiene necesidad, pues hay que comunicarlo con los demás miembros del cuerpo de Cristo para que entonces juntos podamos orar. Yo les he dicho anteriormente que tenemos un grupo de intercesión que nos juntamos a través de un chat de WhatsApp todos los días, los 7 días de la semana, a las 9 de la noche. Si alguno de ustedes se quiere integrar, será bienvenido a este tiempo de oración donde oramos por cada necesidad que hay en la congregación, no solamente por nuestras necesidades, pero por las necesidades de otros, por las necesidades de algún familiar. Y hemos visto milagros sucediendo. Y aquí está el hijo de nuestra hermana Heidi, Noah. Estuvo enfermo, nos pidieron oración, estuvimos orando y por ahí anda el chico ya dándole duro a la batería. Dios sigue haciendo milagros. El punto es comunicarnos, ¿verdad? Si alguno está enfermo, dice la Biblia, Santiago dijo: si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos o llame al grupo de intercesores, a cualquiera que sea. Hermanos, vamos a orar. Y regularmente cuando nos comunicamos nuestras necesidades, entonces nos comentamos los unos a los otros: pues vamos a orar, porque hay poder en la oración. ¿Cuántos saben que hay poder en la oración?
Hay poder en la oración, y eso es verdad. Hay poder en orar en el nombre de Jesús, porque cuando le decimos a alguien que vamos a orar por ellos, entonces le estamos ofreciendo al hermano, a la hermana, al vecino que es cristiano, le estamos ofreciendo abrir la conversación con Dios a favor de su caso o a favor de su necesidad. Yo todos los días, los martes, suelo encontrarme con un hombre que llega por ahí a mi casa a recoger todo el plástico que hay. Solemos guardarle por ahí todo el plástico, pero no hay una ocasión que no llegue ese hombre donde Dios ponga una carga en mi corazón para orar por él. Aparte de darle todo el plástico que él luego lo usa para su sostenimiento. Ese es su trabajo, de eso vive el pobre hombre. Apenas puede caminar. Entonces, ¿cómo está? Se llama Jesús. ¿Cómo está don Jesús? Pues ando batallando, sigo. Vamos a orar y vamos a orar. Y una ocasión me dijo él: ¿sabe usted que después de esa oración que usted hizo por mí, me sentí como nuevo? Pero ya ando otra vez por acá. Bueno, es que necesita entregarle su vida al Señor. Y ahí anda el hombre resistiéndose. Entonces, cuando le ofrecemos a alguien, perdón, orar por su necesidad, abrimos la oportunidad, nosotros mismos nos abrimos la oportunidad para conversar con Dios y establecernos en un lugar de intercesores, orando por las necesidades de otros. Además, cuando oramos, ahí en la oración se puede encontrar el consuelo. En la oración se pueden disminuir nuestras cargas, no eliminar Hay cargas que Dios las elimina de una vez y por todas, pero luego nos viene otra. Por eso digo que no 100% se eliminan las cargas, porque Dios usa las cargas, también las preocupaciones y las necesidades para tratar con nuestro corazón. Pero cuando vamos a la presencia del Señor, por eso es útil la oración, porque cuando vamos a su presencia, Él nos consuela, Él aliviana nuestras cargas, le entregamos todas nuestras preocupaciones a Dios. Hay que entregárselas a Dios, no hay que seguirlas cargando. Hay que entregárselas a Dios. Como seres humanos hay ocasiones en que no podemos manejar las cosas por nuestra propia cuenta. Tenemos que darle oportunidad al Señor y decirle: Señor, yo no puedo resolver esta situación. Hay situaciones en nuestra vida, hay necesidades, cosas que nosotros no podemos resolver, que solamente están en el estricto control de Dios, y Él es el único que puede hacerlo. Pero nosotros tenemos que ir y comunicarle al Señor: Señor, mi hija no anda bien, mi hijo no está bien, mi esposo no está bien, mi vecino no está bien, mi jefe de trabajo no está bien. Aquí vengo a ponerlo en tus manos, porque con demasiada frecuencia a veces nosotros tendemos a tratar las situaciones por nuestra propia cuenta antes que acudir a Dios. Pero quiero decirle que Dios nos invita a tener una relación con Él. Por lo tanto, tenemos que ir con Él primero antes que ir a cualquier otro lugar, porque Dios estará siempre disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hay que ir con Él. Incluso yo a veces he escuchado: no, yo no voy con el Señor en oración porque ha de estar muy ocupado resolviendo tantos asuntos alrededor del mundo. No, Él todo lo puede, por eso es todopoderoso. Todo lo puede, ¿sí? Todo lo sabe. Entonces, ¿por qué nos es útil la oración? Ya en lo que vamos en este tiempo le hemos ido dando respuestas. Si ha captado algunas respuestas acerca de la pregunta, le voy a dar rápido, así, igual a vuelo de pájaro, algunas razones del por qué nos es útil la oración. Número 1, la oración nos abre la comunicación a Dios. Número 2, la oración fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Número 3, la oración tiene la capacidad de ayudar a que otras personas se acerquen a Dios. La oración también nos llama a orar, por lo tanto es un acto de obediencia, y los hijos de Dios debemos caminar en obediencia. La oración nos permite interceder a nombre de otra persona. La oración puede mostrar a otros el camino a Cristo. Por eso yo les invito a todos los hermanos de casa a que oremos por este grupo de hermanos que con una carga genuina del corazón están saliendo a evangelizar a tanta gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque la oración muestra
el camino de Cristo hacia otros, y hay que orar por los que están evangelizando. La oración, ya lo dije, trae consuelo, pero también trae paz. La oración nos da la oportunidad de entregarle nuestras preocupaciones a Dios. La oración proporciona de una manera cómo Dios nos muestra su cuidado, cómo Él nos cuida. A través de la oración el Señor nos recuerda que no debemos de preocuparnos porque Él tiene todo bajo control. ¿Sí? ¿Para qué nos es útil la oración? Para todo eso y mucho más. Vamos a considerar algunos elementos importantes que deben de contener nuestras oraciones. Porque a veces, acuérdense, estamos aprendiendo a orar. A veces no sabemos orar como conviene. Para esto quiero tomar como ejemplo la historia de uno de los hombres de Dios llamado Nehemías, la oración de Nehemías. Y esta oración de Nehemías nos ayudará a tener un orden en nuestros tiempos de oración. Nehemías en el capítulo 1 recibe una noticia, y resulta que esa noticia no fue una buena noticia. Los muros de Jerusalén, dice ahí, estaban derribados. Sus hermanos estaban en gran mal y en gran afrenta. Y su oración inicia percibiendo, y escuchen esto, mis hermanos, percibiendo y discerniendo el dolor ajeno. No era su propio dolor, era un dolor ajeno, era el dolor de sus propios hermanos, ¿sí? Esto lo llevó a sentir a Nehemías lo mismo que sintió Jesús: compasión y misericordia por la necesidad ajena. Esto nos enseña pues también que cuando vemos la necesidad a nuestro alrededor, necesitamos ser movidos a misericordia. Para eso es útil la oración. Así que primero, la oración nos es útil. Escuchen, estoy dándole respuesta a la misma pregunta. La oración nos es útil para discernir y sentir el dolor ajeno. Dice Nehemías 1:1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes Quisleo, que corresponde a los días finales de noviembre y buena parte de los días de diciembre, entre noviembre y diciembre. Este era el nombre del mes en aquellos tiempos. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, versículo 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Mire la noticia. Y me dijeron: el remanente, los poquitos que quedaron, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, mire cómo estaban: en gran mal y en gran afrenta. Cuando dice ahí, cuando está recibiendo Nehemías esta noticia, en gran mal, significa que sus hermanos estaban en adversidad, estaban experimentando alguna calamidad, quizá alguna desgracia, quizá algún quebranto, no sabemos. Pero esta oración nos enseña, ¿sí? Cuando leemos esta oración de Jeremías, nos enseña a que nosotros como cristianos debemos ponernos en ese lugar. Cuando vemos que alguno de nuestros hermanos está en gran mal y afrenta, segunda palabra, esta palabra significa están en deshonra, están en reproche, los están reprochando, el mundo los está rechazando, se están burlando de ellos, se están avergonzando. Bueno, hay que salvaguardarlos en la oración. Y luego dice: y el muro de Jerusalén, por si fuera poco, no solamente estaban en gran mal y afrenta, sino que el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Tal vez cuando leemos así rápido el texto, nos parecería como que, pues bueno, los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. Pero es importante entender que los muros y las puertas representan protección y lugar seguro. Así como los muros de este edificio, las puertas de este edificio estamos seguros dentro de este edificio, ¿sí? En tu casa estás tú seguro, hay protección porque hay muros y hay puertas. En otras palabras, el gran mal y afrenta que aquellos judíos en los que se encontraban no tenían una protección,
estaban en un lugar que no era seguro, no tenían un lugar donde resguardarse, estaban expuestos totalmente a los ataques del enemigo. Así que este era un buen motivo para clamar a Dios. Y aquí cabe hacer una pregunta. Cuando tú ves la necesidad en alguien que te rodea, puede ser un compañero de trabajo, un familiar, ¿qué es lo que haces? ¿O qué pasa aquí en el corazón? ¿Qué pasa aquí en el corazón? A veces somos insensibles y decimos, bueno, pues qué lástima que está sufriendo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estaremos haciendo algo que pueda ser parte para que este hombre, esta mujer o esta persona que vemos en necesidad pueda aliviar un poco de sus necesidades? Somos sensibles, somos movidos a compasión y a misericordia. Lo mismo pasa cuando, nuestros muros y nuestras puertas están derribados cuando perdemos o nos desconectamos de nuestra comunión con el Señor. Al principio del servicio yo les leía lo que dice el Salmo 25:14. La comunión de Jehová es con los que le temen. Comunión, relación íntima, comunión íntima, ¿sí? Como la comunión íntima que tiene un matrimonio casado, la intimidad. Esa misma intimidad tú y yo podemos experimentarla con Dios. La comunión íntima con Dios es para con los que le temen, y a ellos, dice la Biblia, ahí dice David, a ellos les dará a conocer su pacto. Entonces, cuando perdemos esa comunión con Dios, nos quedamos desprotegidos, ¿sí? A expensas del enemigo. Y quiero decirle que el enemigo no perdona. El enemigo vendrá y tratará de robarnos la paz que hay en nuestro corazón. Sigue diciendo, sigo leyendo Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, mire lo que hizo, Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. De acuerdo a este solo texto, versículo 4, yo veo que Nehemías hizo 5 cosas después de haber oído la mala noticia. Aquí hacemos una pausa. Cuando tú escuchas una mala noticia de alguien, ¿qué es lo que haces? Vamos a ver qué hizo Nehemías, porque hay un orden que nos puede ayudar en nuestros tiempos de oración. Antes de ver este orden, es importante que sepamos que no es recomendable establecer un diálogo con el Señor después de recibir una noticia lamentable o desagradable, porque corremos el riesgo de, en lugar de clamarle a Dios, reclamarle, ¿sí? Por eso es muy importante lo que va a hacer Jeremías, porque cuando recibimos una mala noticia, y yo lo he visto, por ejemplo, cuando algún familiar se muere, pues la reacción inmediata es: ¿y por qué te lo llevaste, Señor? Hay que tomar la calma cuando recibimos una mala noticia, cualquiera que sea, ¿sí? Y hacer lo que hizo Nehemías. Mire lo que hizo Nehemías. Dice Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, esta noticia, me senté. ¿Qué hizo Nehemías? Díganlo. Se sentó. Y tal vez parecería muy simple. Pues, ¿por qué se sentó? Bueno, es que el sentarse implica entrar en un reposo. Sentarnos implica entrar en un reposo, meditar en el asunto, en la necesidad, meditar en la noticia, meditar en la circunstancia que tal vez algunos estemos viviendo. Y entonces, una vez que estamos sentados en reposo, meditando, nuestros pensamientos empiezan a ser ordenados. Por eso lo que hizo Nehemías fue prudente. Primero se sentó. Una mala noticia y se sienta. Yo me imagino que él empezó a pensar en la situación, empezó a discernir aquí en su corazón. Y entonces dice la siguiente parte: cuando oí estas palabras, número 1, me senté. 2, dice, y lloré. Es bueno llorar. De hecho, es importante que generalmente cuando se recibe una mala noticia se llore, porque el llanto nos ayuda así como a desahogar el dolor que puede haber en el alma. Así que hay que llorar
hasta desahogar el dolor. Ese asunto de que los hombres no lloran, no haga caso de eso, porque los hombres sí lloramos, ¿verdad que sí? Sí, se vale llorar, ¿sí? Se vale llorar cuando hay un dolor profundo, porque el llanto, ya lo dije, el llanto nos ayuda a desahogar el dolor que viene al alma. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 4, Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Entonces se vale llorar. Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, ¿sí? Lo que no se debe de hacer es llorar con resentimiento y amargura, ¿sí? No se debe llorar con resentimiento y amargura, porque luego corremos el riesgo de ofender a Dios, de dudar de Dios, ¿sí? Entonces dice Nehemías, sigamos adelante: cuando oí estas palabras, número 1, me senté, lloré. Número 3, hice duelo por algunos días. Acuérdense, sus hermanos, el remanente, los que habían quedado, estaban en graves problemas, en gran mal y afrenta, estaban desprotegidos, estaban desamparados. Y esto nos ayuda a ver la necesidad ajena y qué debemos hacer cuando vemos la necesidad ajena. Él oyó la noticia, se sentó, pudo discernir, lloró y luego dice que hizo duelo. El duelo significa estar de luto, o de otra manera, el duelo significa una actitud de aflicción del alma hasta que venga la paz al corazón. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos que Dios nos puso, sentimientos para gozarnos con Él, por ejemplo, cuando viene gozo, pero también tenemos el sentimiento de la tristeza cuando algún ser querido se nos va, ¿sí? Entonces hay que hacer un tiempo de aflicción del alma hasta que venga la paz al corazón. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6, les dice: por nada estéis afanosos, que se traduce preocupados. Hermanos, si aprendemos a descansar en el Señor, de veras, créanme, muchos problemas nos vamos a evitar. Desesperación, angustia, ansiedad inclusive, porque las preocupaciones, los afanes de este mundo generan ansiedad, generan desesperación. Pero Pablo dice: no estén afanados por nada, sino sean conocidas tus peticiones, tus necesidades. ¿Delante de quién? Delante del vecino, delante del hombre inconverso, delante del que no te puede ayudar en nada. No, dice delante de Dios, y luego dice cómo: en toda oración y ruego, pero también con acción de gracias. Señor, aquí está mi necesidad. Sé que tú respondes todas mis oraciones, Señor. Yo vengo y las presento delante de ti. Lo hago, Señor, con ruego, lo hago con súplica, pero también dándote gracias, porque sé, Señor, que tú responderás mi oración conforme a tu perfecta voluntad y en tu tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego mire la consecuencia, versículo 7, dice Pablo: y la paz de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si lleva la secuencia de lo que hizo Nehemías, dice: cuando oí estas palabras, número 1, me senté. Número 2, lloré, hice duelo por algunos días. Y luego mire lo que hizo: y ayunó, y ayunó. El ayuno implica la sujeción de la carne, porque esta carne quiere comer. Y si nosotros no aprendemos a controlar nuestros apetitos, nuestra carne, entonces es bueno aplicar esta doctrina, la doctrina del ayuno, porque el ayuno implica, como ya lo dije, la sujeción de la carne, pero además ayunar nos hace sensibles espiritualmente, y una vez que somos sensibles espiritualmente podemos oír la voz de Dios. Y cuando oímos la voz de Dios, que Dios nos está hablando y nos está diciendo lo que tenemos que hacer, entonces podemos hacer la voluntad de Dios. Pero el ayuno nos ayuda a ser sensibles. Hay una historia en Hechos capítulo 14,
la menciono así rápido, hablando del apóstol Pablo junto con Bernabé. Dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, Pablo y Bernabé, y de hacer muchos discípulos, predicaron, hicieron muchos discípulos en Listra, en Iconio y Antioquía. O sea, ellos fueron e hicieron discípulos, y ahí en Antioquía fue donde agarraron a Pablo y lo apedrearon, dejándolo casi medio muerto. Entonces dice que después de haber ido a ese lugar, hicieron muchos discípulos, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos que llevaron a los pies de Cristo, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario, mire lo que dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay gente que luego hace una predicación del evangelio que no es un evangelio muy real. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. ¿A cuántos se les acabaron los problemas? No, es que eso no dice, así no dice que, o sea, el hecho de venir y entrar y estar en el reino de Dios, en los caminos del Señor, no significa que nuestros problemas o nuestras tribulaciones se acabaron. No, no es así. Confirmándose lo que dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana no es todo color de rosa. Hay luchas, hay pruebas, hay necesidades, hay enfermedades de todo tipo. Pero en medio de esas necesidades, Pablo dice: presenten sus oraciones delante del Señor. Para eso nos es útil la oración y para muchas otras cosas más. Entonces dice Hechos capítulo 14, y una vez que compartieron la palabra, hicieron discípulos, constituyeron ancianos en cada iglesia, y mire lo que hicieron, versículo 23, y habiendo orado por ellos con ayunos, los encomendaron al Señor en el que habían creído. Entonces dice Nehemías: hice duelo, oí, me senté, lloré, hice duelo y ayuné, y dice que oró. Orar, todos sabemos que es establecer un diálogo con Dios, pero un diálogo con Dios como conviene, con ruegos, con súplicas, con peticiones, con acciones de gracias, y esperar a que Dios responderá. Bueno, en estas 5 acciones que hizo Nehemías, encontramos entonces, en ese sentido y en ese orden, encontramos el verdadero corazón de un intercesor. Un intercesor que sabe oír, que sabe percibir, que sabe discernir el dolor ajeno y sentir compasión y misericordia. ¿Para qué más nos es útil la oración? Todo esto que ya he mencionado, nos es útil la oración, pero también nos es útil la oración para ofrecer alabanza y adoración a nuestro Creador. Dice Nehemías 1:5, y dije, acuérdese, Nehemías recibió una mala noticia, oró, se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó, pero luego viene otra etapa, una etapa de alabanza y de adoración para el Señor. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, después de 70 años de cautividad en Babilonia, Dios estuvo dispuesto a cumplir su promesa de restaurar a su pueblo. Y Nehemías, en esta oración que está haciendo, él apeló a 2 de los atributos de Dios. Número 1, a su carácter inmutable. Por eso le dice: te ruego, Señor, el Dios de los cielos, el Dios que no cambia. Ese sigue siendo el Dios del cielo, el Dios de la tierra, y ese Dios que no cambia sigue siendo fuerte, sigue siendo grande, sigue siendo temible. ¿Tú crees que no puede responder nuestras oraciones? ¿Tú crees que va a perder el control de alguna situación en nuestra vida? No, Él tiene todo bajo control, porque Él no cambia. Y hace también alusión ahí Nehemías a otro de los atributos de Dios, que es a que Dios es cumplidor de pactos. Como Él es el que cumple pactos, sus pactos son inquebrantables. Dios prometió liberar a su pueblo de la cautividad de Babilonia,
pero ellos debían clamar a Dios y no reclamar. Así que la oración de Nehemías continúa con la confesión de pecados. Por lo tanto, también la oración nos es útil para buscar el perdón de Dios y la limpieza de nuestros pecados. Nehemías 1:6 dice: esté ahora atento tu oído, estén abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra confesar? Confesar. ¿Qué entiendes por la palabra confesar? ¿Quién me puede decir? Confesar. ¿Perdón? Ahí está la clave. Palabra clave: reconocer. Confesar habla acerca de la acción de reconocer. Porque a veces no reconocemos, cometemos pecados y decimos: no, la mujer que me diste, Señor, como Adán, ¿verdad? Y luego va con la mujer y: ¿por qué desobedeciste? No, pues la serpiente me engañó, ¿verdad? Y a veces estamos buscando culpables o estamos buscando a quién echarle la culpa. No, confesar es el acto de reconocer, de aceptar, de hacernos responsables por algún pecado que cometemos. Y vamos a la presencia del Señor y le decimos: Señor, como lo hizo Nehemías, confesó el pecado no solamente del pueblo, él mismo se involucró. Hemos pecado contra ti, Señor. ¿Cuál fue el pecado? Lo dice el versículo 7. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. Y a veces los mandamientos del Señor los pasamos por alto y estamos pecando. Cuando el Señor nos da una instrucción, ¿sí?, acerca de clamar, acerca de perdonar, acerca de gozarnos, acerca del contentamiento, etcétera, etcétera, tantos mandamientos que contiene la palabra del Señor, cuando no los cumplimos, nos estamos corrompiendo en nosotros mismos y estamos pecando contra Dios. Entonces dice Nehemías: en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos cumplido tus mandamientos, tus estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Para qué nos es útil la oración? Para todo esto y muchísimas cosas más. Termino leyendo nuevamente Jeremías 33:3. Clama a mí, te dice el Señor. Hoy es el día de tu clamor. ¿Tienes alguna necesidad? El día de hoy veniste con alguna necesidad, con alguna aflicción, o simplemente veniste a este lugar para unirte junto con nosotros y alabar juntos al Señor. De todas maneras, levanta tu voz y adoremos al Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y además te enseñaré muchas de las cosas que hay en la Biblia, que son grandes y que son ocultas, que a veces no conocemos, pero por su Espíritu Santo Él nos las revela. Amén. ¿Quedó claro el mensaje? ¿Para qué nos es útil la oración entonces? Para todo. Así de fácil, para todo. Bueno, entonces hay que orar. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos pues a orar. Quiero pedirles, por favor, que oremos por nuestra hermana Grizzly, su esposo Daniel, su niñita. Están delicados de salud. Ahora es ella, está delicada de salud. Así como oramos por Noah, así como oramos por otros de nuestros hermanos, quiero pedirles que oremos por Grizzly, por Daniel y por sus hijas. Tienen 3 hijas y están ahorita delicados de salud. Así que no sé si hay alguien más que quiera que oremos por alguna necesidad. Este es el momento. ¿Para qué nos es útil la oración? Acuérdense que yo les dije: es bueno compartirnos. Necesito que ores por mí. Yo necesito que ustedes oren por mí. Que Dios cada día me dé sabiduría, fortaleza para seguir adelante y no desviarnos del camino del Señor. Por eso necesito que oren por mí. Yo necesito que ustedes oren por mí. ¿De acuerdo? Vamos a orar pues también por nuestra hermana Grizzly, por Daniel. Vamos a orar
por todos nuestros hermanos que están en casa, que están padeciendo por alguna necesidad. ¿Habrá alguien que necesita oración? Levante su mano y nos dice y vamos a trabajar. ¿Fuerte? Está enfermo. ¿Cómo se llama? Timoteo. Ok, vamos a ver. ¿Qué le pasa a él? Ok. Acércate aquí, vamos a orar. ¿Hay alguien más que necesita que oremos? Venga aquí al frente, vamos a orar. ¿Alguien más necesita oración? Vamos a orar por Timoteo. Seguimos orando por tus hijos, ¿verdad? Vamos a orar por él. ¿Alguien más? Ok, vamos a orar. Levanta tus manos al Señor. Ya sabemos para qué nos es útil la oración, así que vamos a poner en práctica lo que aprendimos esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dice que la oración es útil porque a través de ella nos conectamos contigo, Señor. A través de ella podemos poner nuestras peticiones delante de ti, Señor. La oración nos abre la oportunidad de poder tener comunicación contigo. La oración, Señor, la comunión contigo a través de nuestras oraciones fortalece nuestra fe. Señor, oramos por Timoteo, Señor, que está enfermo, está delicado de salud. Oramos por nuestra hermana Grizzly, Señor. Oramos por sus hijitas y pedimos que tú tengas compasión, tengas misericordia de ellas. Extiende tu brazo, Señor, de poder. Extiende tu brazo de autoridad. Extiende tu brazo sanador, Señor. Señor, también oramos por el grupo de evangelismo, los hermanos que han tomado la carga, Señor, para predicar el evangelio. Aunque es una tarea que tú nos encomendaste a todos, hay algunos que tú les pones una carga específica por las almas, por ganar almas. Tu palabra dice en Proverbios, Señor, que el que gana almas es sabio, Señor. Y nosotros oramos por este grupo de nuestros hermanos que dan de su tiempo, Señor, para ir y sembrar tu palabra en otros. Pedimos que les des gracia, que les des sabiduría, Señor, que tu palabra sea palabra fresca que esté en sus corazones, para que cuando se acerquen con alguien, Señor, esta tu palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil. Oremos, levanta tu voz y dile: Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en estos momentos en la actitud y en la postura de intercesores, orando por otras necesidades, porque sabemos que tú tienes todo el poder y toda la autoridad para ayudar a todos aquellos que se acerquen a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, e intercedemos por aquellos que no te conocen, Señor, por los que están enfermos. Oramos, Señor, para que aquellos que se encuentren tristes, angustiados, desesperados, tú les traigas paz, les traigas consuelo al alma, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, si alguno de mis hermanos en este lugar está experimentando alguna carga, alguna preocupación que le ha producido angustia, desesperación, aún ansiedad, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas paz, que traigas calma, Señor, que venga reposo a su alma, Señor. En el nombre de Jesús, la oración, nuestra comunión contigo nos ayuda a poder entender que todo depende de ti, Señor, porque tú eres el único que puedes cambiar, el único que puedes resolver cada una de nuestras necesidades. Por eso vamos a ti, Señor, por eso nos establecemos en tu presencia, por eso clamamos a ti, Señor, ante esta promesa que tú nos dejaste: clama a mí y yo te responderé. Creemos, Señor, que así como restauraste al pueblo de Israel, a tu pueblo amado, Señor, así restaurarás nuestras vidas, así restaurarás al caído, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso oramos en esta noche, y por muchas otras cosas más nos es útil la comunión, la oración en tu presencia, Señor. Así que en tus manos ponemos cada una de estas peticiones y pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, vayas dando cumplimiento a cada una de ellas, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, nos ponemos en tus manos. Llévanos con bien hasta nuestra casa, danos paz, danos reposo durante la noche, Señor. En paz queremos acostarnos y así queremos descansar y despertar, Señor, sabiendo que tú sustentarás nuestra vida, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Así que ya sabemos, hermanos,
La oración es sumamente útil para muchas y muchas cosas. Así que acudamos a esta doctrina y ustedes van a ver cómo Dios va a responder cada oración. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el domingo. Traigan algún invitado. Vamos a tener aquí participaciones del grupo de alabanza, del pandero. Vamos a tener algún testimonio. Así que vengan y vamos a gozarnos juntos con el Señor. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga. Si usted no tiene que irse, quiere tomar café, lo invitamos a tomar café. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.